Buenas tardes a todos desde la Universidad Hebraica en vivo en la Ciudad de México. Vamos a continuar con la quinta ponencia, la quinta conferencia magistral del día de hoy, del primer día del Congreso Mundial para la Prevención de las Adicciones. En este momento tenemos con nosotros ya a la doctora Kalina Isela Martínez, investigadora y profesora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la conferencia magistral Programa de Intervención Breve para Adolescentes Consumidores de Alcohol y otras Sustancias. La doctora Kalina Isela Martínez, doctora en psicología, también profesora e investigadora de la Universidad Justo de Aguascalientes, lidera más de 10 investigaciones desde el 2005 hasta la fecha. Su enfoque abarca prevención e intervención breve para adolescentes y adultos con consumo de drogas, salud mental en universitarios y transferencias del conocimiento. Reconocida líder de un importante grupo de investigación en el estudio de modelos de intervención en adicciones, la doctora ha establecido nuevos grupos en diversas universidades, destacándose por ser pionera en ensayos clínicos aleatorios para adolescentes con abuso de sustancias y en la investigación de barreras en la implementación de programas a nivel nacional. Uno de sus programas de intervención es utilizado en los 355 centros estatales contra las adicciones coordinados por CONASAMA. La doctora ha contribuido al conocimiento en su cargo con más de 70 artículos y capítulos de libros, publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es responsable técnica de un proyecto de investigación financiado por CONACYT, enfocado en el desarrollo y evaluación de programas de intervención para consumidores de metanfetaminas y opiáceos, reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores desde el 2005. Le damos la bienvenida con la conferencia magistral Programa de Intervención Breve para Adolescentes Consumidores de Alcohol y otras Sustancias. Doctora Kalina Isela Martínez, el micrófono es suyo. Muchas gracias para empezar por la invitación a este evento y muchas gracias por la presentación y bueno, a todos los que están aquí pues les agradezco también. Es una hora complicada, pero bueno, pues vamos a iniciar. Una disculpa por la tardanza, tuve algunos problemas técnicos con la luz, pero bueno, ya estoy aquí y pues les voy a platicar de este programa que tiene ya 20 años, un poquito más de 20 años que se desarrolló y que ha seguido vigente y ha seguido mostrando resultados eficaces y además y efectividad. Y a partir además de toda la información que se ha ido recabando a lo largo de los años, pues también se ha ido mejorando, porque la intención, las personas vamos cambiando, obviamente como señaló hace rato también el doctor que me antecedió, pues a lo mejor hace 20 años no hablábamos mucho del estigma que representaba ser consumidor y cómo las palabras con las que nosotros nombramos, pues se vuelven muy importantes tanto para la comunidad que puede aceptar, rechazar o tener ciertas reacciones negativas o positivas o indiferentes hacia un usuario de alguna droga, pero también a la propia persona que está consumiendo y que puede estar sufriendo o teniendo algunas consecuencias negativas y que también está el autoestigma, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pues van teniendo que actualizarse en función también de estas cosas nuevas en las que tenemos que pensar, ¿no? Además de que existen drogas nuevas, además de que las personas somos distintas, pues también el manejo del lenguaje, la literatura científica de cómo las intervenciones van
fortaleciéndose, robusteciéndose a partir de los resultados mismos que da la experiencia de los terapeutas. Entonces yo les voy a platicar de cómo se ha ido, bueno, de qué es el PIVA para empezar y cómo ha ido evolucionando y cuál es la nueva versión, que de hecho esperamos en enero lanzar la 6ª edición del manual del PIVA. Estamos ya en el proceso de evaluación final para que CONASAMA lo lance. Y bueno, empezamos con la siguiente diapositiva, por favor. El PIVA es un programa para adolescentes que consumen alguna droga, adolescentes que se encuentran entre los 12 y los 18 años de edad, que están en nivel secundaria y preparatoria. Lo hemos trabajado fundamentalmente el programa con estudiantes de nivel medio. También se ha trabajado en instituciones como algunos psiquiátricos, en centros de readaptación social, o sea, se ha trabajado en diferentes instituciones, no necesariamente escolares, pero digamos, la eficacia demostrada es fundamentalmente con chicos que están en la escuela. Y esto también tiene que ver con el tipo de intervención que desarrollamos y para quién está y qué características también presentan estos chicos. Este programa es para adolescentes que han experimentado algunas consecuencias adversas por su uso de sustancias. Principalmente lo hemos evaluado con adolescentes consumidores de alcohol, consumidores de tabaco, de marihuana, de cocaína, de inhalables. En los últimos años hemos tenido algunas experiencias también con consumidores de metanfetamina tipo cristal. Y bueno, vamos a platicar un poco más de esto. Otra de las características importantes de este programa es que es para adolescentes que aún no presentan síntomas de dependencia, de acuerdo al DSM-5, y esto pues también porque representa una intervención breve, aunque también hemos visto a lo largo de todos estos años que se puede utilizar para adolescentes que ya presentan síntomas de dependencia, pero como un primer paso para el acercamiento con el adolescente, porque este programa, además de que está basado en la teoría del aprendizaje social y es un programa dentro del espectro de la terapia cognitivo-conductual, tiene también elementos de lo que es la entrevista motivacional fuertemente, que además este movimiento, me parece que el movimiento del estilo terapéutico a través de la entrevista motivacional ha sido un antes y un después respecto a la manera que interactuamos con las personas que tienen problemas con el uso de sustancias y que nos permite tener una mayor apertura, un mejor acercamiento con las personas sin juicios, con una aceptación importante hacia la persona, manejando la resistencia y empatizando con que el consumo de sustancias no se da por una cuestión ni moral, ni por egoísmo, ni por maldad, sino es un hábito que se va construyendo y que tiene tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas para la persona. Y estas consecuencias positivas generalmente son las que mantienen la conducta de consumo, además de que obviamente conforme la persona va consumiendo más sustancia, más frecuentemente y más cantidad, pues el desarrollo de la posible adicción, pues también puede provocar pues que el consumo no se pueda controlar y que la persona siga consumiendo a pesar de las consecuencias adversas que tiene. La siguiente, por favor. Este programa surge como una necesidad muy importante porque en aquellos tiempos los programas estaban, el grueso de los programas que tenían que ver con el consumo de sustancias estaban o entre la rehabilitación, generalmente a través de programas de 12 pasos o programas de prevención primaria o universal, como se le llama ahora, para personas y en especial para adolescentes que no habían iniciado el consumo de ninguna droga. Y básicamente estos programas de prevención primaria, pues lo que daban era información se consideraba que el ofrecer información acerca de los efectos negativos de las drogas, pues ayudaba a que la persona, en este caso los adolescentes,
pues dejaran, se asustaran y dejaran de consumir. Entonces, este programa surgió como una propuesta de una alternativa para aquellas adolescentes que sí están ya iniciando el consumo y que están teniendo consecuencias adversas, pero que no tienen dependencia. El primer estudio de eficacia del PIBA se terminó en el año 2003, que se trabajó en varios SHs de la Ciudad de México. Y lo que vimos es que había, y además otra cosa de muchos de los programas de prevención y de tratamiento, no evaluaban el patrón de consumo, evaluaban otras variables en relación a la utilidad del tratamiento, la autoestima, la información que se obtenía, pero no se evaluaba muchas veces el elemento como duro y central, que es cambiaron o no su patrón de consumo, disminuyeron o no las consecuencias relacionadas con su consumo, mejoraron los factores o se consolidaron los factores protectores, como seguir asistiendo a la escuela, mantener una calificación aprobatoria o subir de calificaciones, mantener una mejor interacción con los pares, con los maestros y con sus familiares. Es decir, todos estos elementos que también están incluidos dentro de pues del cambio, o que se espera que cuando una persona deja de consumir o consume de una manera más moderada, pues se espera que las consecuencias adversas se eliminen, pero que además se refuerce el comportamiento de no consumo o de consumo reducido por las ganancias que la persona está obteniendo. Entonces, este primer estudio fue muy importante y fue con adolescentes de población urbana fundamentalmente. A partir de eso se siguió trabajando en este programa, tanto con adolescentes en población urbana como población rural, y en ese inter también fue que aparecieron los UNEMECAPA, los centros para trabajar con personas que abusan fundamentalmente de alguna sustancia, y nos pidieron, en este caso, antes de CONASAMA, se llamaba CONADIC o CENADIC, y ahí ellos lanzaron el manual del PIBA y otros manuales también desarrollados en la UNAM para personas que tenían un consumo abusivo, en este caso el PIBA específicamente para adolescentes. Y bueno, parte del compromiso de tener el procedimiento en un manual publicado, pues era también capacitar a los terapeutas. Durante este proceso seguimos evaluando el PIBA y también vimos que con la población rural, pues había ventajas respecto a trabajar un programa mucho más corto que le llamamos consejo breve, que solamente son 2 sesiones, porque con los adolescentes de población rural que asisten a la escuela hay una deserción tremenda o no asisten muy continuamente a la escuela. Hay otras cosas para la familia más importantes, como el que esté trabajando, como el que se vaya a Estados Unidos, que aquí pasa mucho en el estado de Aguascalientes. Entonces, vimos que era, y además ya para el 2008 ya no solamente estábamos trabajando en la Ciudad de México, sino estábamos trabajando en todo el país a través de CONADIC, con los terapeutas, y se propone también una versión más corta del programa, que es la consejería breve. Y luego empezamos a evaluar, vimos que los terapeutas, aun cuando se capacitaban, pues luego había dificultades para implementar la intervención por algunas características de los usuarios, porque el enfoque en el que trabajaban los terapeutas, pues no era dentro del enfoque cognitivo-conductual. Entonces, se estuvo, digamos, siguiendo capacitando y supervisando la aplicación del manual con distintos terapeutas de distintas partes del país, y además a partir de toda esta información que ya empezamos a recabar, se editó un nuevo manual del PIBA, donde básicamente el cambio tuvo que ver con mejorar y hacer más corto el proceso de evaluación, porque para un investigador y generalmente también en la clínica, el proceso de evaluación es fundamental porque nos permite conocer muy bien el problema. Pero a veces para el usuario, el tener tanto tiempo con tantas preguntas puede significar una barrera, porque va con una demanda, va con una necesidad,
y no se le atiende rápidamente esa necesidad porque se empieza un proceso largo de evaluación. Entonces ahí hay que equilibrar y eso fue lo que intentamos hacer en esta segunda edición, ya no tener tantos instrumentos y utilizar menos instrumentos más cortos, pero que nos permitieran medir patrón de consumo, nivel de autoeficacia, problemas relacionados, nivel de dependencia y su historia de vida en general. A partir también de esto empezamos a hacer estudios relacionados con las barreras para que el programa fuera implementado por los terapeutas en las distintas instituciones. Vimos que no solamente eran barreras relacionadas con los usuarios o con los terapeutas, sino hasta barreras institucionales, como falta de dinero para sacar tanta copia, porque gran parte del programa, el programa está muy estructurado y se necesitan ejercicios para que el chico o la chica trabaje en el material y nosotros pues nos volamos la barda con muchas hojas para cada sesión y pues resulta que luego las instituciones no tienen suficiente dinero ni siquiera para esto que son las copias. Y entonces a partir de todo esto y analizar la deserción en el programa, hicimos un proceso de reinvención del PIBA porque ya teníamos muchos años donde terapeutas de los distintos centros lo habían trabajado y tenían mucho que decir sobre su experiencia. A partir de este trabajo hicimos 2 cambios o 2 propuestas importantes al PIBA, agregamos una sesión de comunicación y además hicimos una aplicación, una app del PIBA para que se pudiera trabajar en línea y no tuvieran dificultad con los materiales y todos los materiales estuvieran en una aplicación, en una plataforma en línea. Y además hemos seguido haciendo investigación sobre este programa y otros. Ahora estamos muy centrados en usuarios de cristal y en este año elaboramos la 6ª edición del PIBA, donde estamos trabajando también una sesión de autocuidado, porque hemos visto que los chicos en los últimos años han perdido como estas cosas básicas que va desde una mejor alimentación, sueño, descanso en general. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de todo esto, digamos que, como ya se los dije, hemos trabajado más de 20 años y ha dado resultados muy importantes, eficaces, y a partir pues también de estos cambios y estas mejoras que vamos haciendo. La siguiente, por favor. Me detuve mucho en la primera y bueno. Aquí, bueno, como ya les platiqué, hemos añadido información científica reciente, hemos modificado el término adicción por consumo problemático de sustancias, hemos actualizado el diseño de los materiales, de tal manera que todo esto siga siendo, digamos, vigente para la población adolescente que ahora tenemos. Ahora también esta herramienta tecnológica con la que contamos para que se aplique el PIBA en línea. La siguiente, por favor. Como ya les decía, es para trabajar en la escuela y les voy a describir un poco más de las etapas de este programa y qué características tiene, además de, digamos, las características principales, que está basado en la teoría del aprendizaje social, que trabajamos procedimientos de autocontrol, prevención de recaídas, desde un estilo terapéutico, basado en la entrevista motivacional. La siguiente, por favor. Como ya les decía, bueno, para empezar, un elemento fundamental es que es bien difícil, digamos, detectar en esta etapa inicial de abuso. No es fácil que las personas, ni adultos, ni adolescentes, lleguen a un programa de tratamiento. ¿Por qué? Porque pues las consecuencias que están teniendo no son tan importantes para ellos, no las perciben tan importantes. Muy probablemente siguen trabajando, siguen estudiando, sus relaciones personales van más o menos bien. Es más, resulta que en esa etapa pues hay más consecuencias positivas muchas veces del consumo o reportan más consecuencias positivas que negativas y esto provoca que las personas en esa etapa no lleguen a tratamiento, pero es una ventana de oportunidad muy importante. Cuando el usuario asiste a tratamiento y ya presenta síntomas de dependencia, pues el tratamiento va a durar mucho tiempo, es probable que dure mucho tiempo y es probable que la persona requiera diferentes alternativas de tratamiento, a lo mejor internamiento, a lo mejor a veces varias veces internamiento para salir del problema
y trabajarlo casi que toda la vida, ¿no? Estar muy alertas para no tener una recaída o al tener una recaída volver al tratamiento. Entonces, sí, es más costoso para la persona, es más costoso para la familia y para el Estado el que una persona llegue a un nivel de dependencia alto por su consumo. Y por eso es tan importante trabajar en intervenciones para usuarios que están en una etapa inicial de abuso, pero es una etapa donde no llegan a las clínicas de tratamiento, y en ese sentido tenemos que crear estrategias creativas y diferentes para acercarnos a estos usuarios. La estrategia que tiene el PIBA fundamentalmente ha sido trabajar el programa en escuela, trabajar el programa en las mismas escuelas, llevar a cabo procesos de detección con instrumentos de tamizaje muy breves como el POSIT, que es un instrumento que mide simplemente algunas consecuencias negativas que los adolescentes pueden tener por el consumo excesivo de sustancias, como por ejemplo si hay discusiones en la familia por el uso que tiene del alcohol o alguna otra droga, como otra pregunta, si se va de las fiestas y no hay bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia. Entonces, es un instrumento que no hace un diagnóstico, por supuesto, pero que sí nos permite ver si hay alguna persona en la escuela que esté teniendo algunas dificultades ya por su consumo o no. Y este tamizaje lo aplicamos en la escuela completa. Y a partir de eso, a las personas que tienen por lo menos una consecuencia negativa por el posible consumo de sustancias, pues se le invita a un proceso de evaluación más amplio, ahí mismo en la escuela. Todo lo llevamos a cabo dentro de la escuela, y ya en el proceso de evaluación, pues ya medimos, como les decía hace rato, indicadores de dependencia, historia de consumo, autoeficacia, situaciones de consumo, y que nos permite pues reconocer si el programa PIVA puede ser útil para ese adolescente o necesita alguna otra intervención. Les digo, aunque necesiten alguna intervención más larga, el PIVA puede ser un programa de primer paso para aumentar su motivación al cambio. Después de la evaluación, invitamos al adolescente a la entrega de sus resultados, es decir, todo lo que nosotros evaluamos a través de cuestionarios, lo invitamos a que vea qué resultó de esa evaluación, cómo está su patrón de consumo, si tiene indicadores de dependencia o no, cuáles son las consecuencias que él reporta, pero además qué otras consecuencias puede estarse teniendo derivados del consumo de determinada droga. Cada droga puede tener consecuencias diferenciales, y se le invita también a identificarlas y a platicar sobre algunos mitos y realidades del consumo. A esto nosotros le llamamos sesión de inducción, que nos permite tener un acercamiento más con el usuario, y ahí se le invita a participar en el programa, que ya es el tratamiento, que dura, en este caso ya 7 sesiones. Empezamos con 5 sesiones y se ha ido agregando conforme ha ido pasando el tiempo un poco más de sesiones. Cada sesión es de 1 hora a la semana. Y también lo que siempre les invitamos a todos los terapeutas y en especial a los investigadores es que además tengan una etapa de seguimiento, porque generalmente los cambios no se dan como ni de todo o nada, ni todo el tiempo tenemos el cambio así como permanente. Entonces, el seguimiento no solamente nos permite evaluar el programa que nosotros aplicamos, sino también le permite al usuario ver dudas con nosotros. Si tuvo una recaída, pues reforzar las estrategias para que no vuelva a tener una recaída. Entonces, forma parte de este proceso de mantenimiento del cambio que puede ayudar mucho a las personas, estos seguimientos. La siguiente, por favor. Aquí están los objetivos de cada sesión. Como hace rato les decía, es una sesión por semana que se puede trabajar tanto en línea, en forma grupal. Tenemos un manual para el trabajo grupal, tenemos un manual para el trabajo individual, y tenemos la aplicación y la plataforma en línea para trabajar, pero todas las distintas maneras de hacerlo tienen los mismos objetivos y el mismo número de sesiones, que van desde aprender a comunicarnos e interactuar de manera más positiva, porque generalmente cuando llega el chico,
pues ya llega también un poco enojado o muy enojado porque ya lo han estado regañando en casa, los maestros también a lo mejor ya lo están etiquetando, con sus compañeros, amigos, puede tener también algunas dificultades, entonces le cuesta trabajo hablar del consumo de sustancias o de otras áreas de su vida que están siendo problemáticas porque él se siente juzgado, se siente amenazado, y además siente que a lo mejor pues no se le está comprendiendo lo suficiente porque a lo mejor él la está pasando muy bien. Los otros son los que están preocupados por los posibles riesgos y por las consecuencias que ya está viviendo. En la segunda sesión se trabaja un balance del cambio para identificar cuáles son las consecuencias positivas y negativas de continuar consumiendo o de cambiar su consumo, y a partir de este análisis se establece una meta que generalmente es de reducción de consumo o de abstinencia, pero esta meta pues la establece el propio adolescente. Recordemos que en esta etapa es muy importante el desarrollo de la autonomía. No está por completo la autonomía, obviamente, pero están en proceso de independencia de los otros, de la familia. Entonces tenemos que darles voz, tenemos que escucharlos y ellos tienen que tomar sus decisiones con ciertos cuidados, obviamente, con la guía del terapeuta, pero que ellos vean y perciban que el cambio es su responsabilidad y que esta es una estrategia muy importante de autocontrol y que permite al adolescente también este desarrollo de su autonomía que es parte de biológico, social y psicológico del adolescente, ¿sí? En una tercera sesión identificamos las principales situaciones donde el adolescente ha consumido o puede consumir de manera excesiva la droga de su preferencia, la droga de impacto, y esto nos ayuda para la siguiente sesión trabajar planes de acción para enfrentarse a esas situaciones de consumo de una manera que no le provoque daños, que no le provoque consecuencias negativas, y que pueda lograr su meta de reducción o de abstinencia. Y estos planes también los elabora el adolescente de acuerdo a su propia experiencia, porque generalmente en esta etapa los chicos todavía no tienen consumos todo el tiempo en todas las situaciones. Entonces ellos generalmente tienen la experiencia tanto de la abstinencia en ciertas situaciones como del consumo moderado o del consumo reducido. Entonces, en ese sentido, pues se busca que potencialicen y que describan y que identifiquen esas estrategias que a lo mejor ellos ya están implementando. Y si no las identifican claramente, pues ahí entra el trabajo también del terapeuta de darle algunas sugerencias, obviamente no en función de lo que piensa el terapeuta. Por ejemplo, yo no le voy a hablar desde mi perspectiva de persona mayor, pues cuáles son mis acciones para consumir alcohol de manera moderada. Sino tengo que hablar desde la postura del adolescente y de la experiencia que yo he tenido de trabajo con otros adolescentes y qué respuestas me han dado, ¿sí? Y la siguiente sesión, Cuidando de mí, tiene que ver con trabajar que muchas veces estas situaciones de consumo y estas consecuencias negativas derivadas del consumo o la decisión de consumir alguna droga, ¿no? También tiene que ver con qué tan cansado estoy, qué tan bien alimentado estoy, qué tan hidratado estoy, hasta esas cosas que son muy básicas, pero sí influyen de manera determinante. Si yo no he comido y decido tomarme una copa de lo que sea, es más probable que me embriague rápidamente y que a lo mejor tome la decisión impulsiva de seguir bebiendo. Así yo desayuné, comí bien, dormí bien, me hidraté. Van a ser situaciones muy distintas. Entonces hemos visto que en las últimas generaciones las cuestiones de autocuidado las tenemos que trabajar en las sesiones terapéuticas porque vienen muchos adolescentes con problemáticas de insomnio, con problemáticas de uso excesivo de redes sociales y que no permiten que tengamos buenos resultados en el trabajo en cualquier área de la intervención. Y por último, bueno, más bien una sesión penúltima que trabajamos y que resulta muy relevante para los chicos es identificar cuáles son las cosas que ellos quieren lograr en su vida presente y en su vida futura, hablando de 6 meses, un año, 5 años como máximo, así lo dividimos, y qué impacto
puede tener o está teniendo su consumo de sustancias en el logro posible de esas metas. No solamente trabajamos en las metas escolares o profesionales, sino en las metas personales que quiero lograr, tanto económicas, de tiempo libre, de mejora a lo mejor de mis habilidades psicológicas, etcétera. Y esa sesión, pues hemos visto que es una sesión que les gusta mucho a los chicos porque les identifican que el consumo sí les está trayendo consecuencias que pueden impedir el logro de otras metas, cosa que muchas veces no lo identifican antes de esto. Muchos adolescentes piensan o tienen la idea de que lo que hagan en esta etapa de su vida no va a afectar en su vida adultez, como que están en una burbuja y en este momento pueden hacer lo que sea sin que impacte, porque ya en la vida adulta serán diferentes. Y la realidad es que esta etapa es crucial para el desarrollo emocional, para el desarrollo de la autonomía, para el desarrollo social, para el desarrollo académico, ¿no? Entonces, si la persona inicia un consumo y además ese consumo se vuelve problemático, pues no solamente trastoca las cuestiones relacionadas con el consumo, sino trastoca su vida entera. Y bueno, por último, la última sesión, lo que trabajamos, pues revisamos junto con el adolescente sus cambios y logró su meta de reducción o de abstinencia a lo largo de este programa, cuáles fueron las dificultades más importantes y si es necesario plantearnos otro programa, canalizarlo a otro programa o si solamente lo citamos para las sesiones de seguimiento. Generalmente a lo largo de estos 20 años de trabajo, y ustedes pueden encontrar varios artículos relacionados con el PIBA, pues lo que hemos visto es que cuando cubren los criterios de inclusión, es decir, los adolescentes que están en la escuela, que están en un nivel de abuso, sin llegar a síntomas de dependencia, tienen un excelente pronóstico y con el programa es suficiente para el cambio. Aunque les digo, hemos trabajado con adolescentes, por ejemplo, en centros psiquiátricos o en centros de internamiento penal y también hemos obtenido buenos resultados. La siguiente, por favor. Aquí vemos también, este es un diagrama que nos permite elegir el programa de intervención para el adolescente, porque pues no para todos es lo mismo, dependiendo de, y no vamos a también otra vez estigmatizar y decir, ay, todos los adolescentes si está consumiendo, está teniendo consecuencias negativas y entonces el PIBA. No, a lo mejor tiene un consumo experimental y podemos trabajar otro tipo de programas. Aquí les pongo de ejemplo otro programa que nosotros tenemos que se llama Fuerza Heroica, que es para chicos que no tienen un consumo problemático, pero que viven en zonas de alto riesgo de consumo y que permite que el adolescente pueda conocer algunas historietas a través de cómics que les permitan identificar algunos factores de riesgo del consumo, pero también identificar algunas habilidades socioemocionales que les pueden permitir no iniciar un consumo problemático principalmente. Si el chico tiene los criterios de inclusión del PIBA y tiene un riesgo medio, riesgo medio o bajo de consumo, puede trabajarse solamente con el consejo breve, que les decía son 2 sesiones, y si ya tiene un riesgo alto o muy alto de consecuencias adversas y tiene un patrón de consumo muy problemático, aunque sin síntomas de dependencia todavía, pues podemos ofrecer el programa más largo, que en este caso es el PIBA. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía en un principio, pues este programa ha ido desarrollándose junto con el trabajo que hacemos con los terapeutas y esto es muy importante para nosotros porque más allá del equipo de investigación que inició con este trabajo, pues se han ido sumando la experiencia de los terapeutas, en este caso en México de los ecosamas, pero además hemos trabajado también en otros países y esta experiencia sumada nos ha permitido ir mejorando los procesos de intervención y volver a evaluar estas sesiones que estamos trabajando y que permiten básicamente, digamos, los resultados que tenemos y que pueden leer en los diferentes artículos es que generalmente los adolescentes mantienen su cambio. Después, la evaluación más larga que hicimos un estudio longitudinal a 3 años
de que terminaron el programa los adolescentes. Esa investigación tiene varios años ya. Y los seguimos, cada 6 meses los entrevistamos para ver cómo iba su cambio, si se mantenía o no. En general, lo que vimos en la mayoría de los adolescentes es que mantuvieron su cambio, no regresaban al patrón de consumo inicial de antes de la intervención. Y vimos también que reforzaba mucho los resultados de la intervención, pues una buena interacción familiar. Obviamente la familia sigue siendo un elemento crucial a la hora de tener buenos resultados en el trabajo con los adolescentes, pero en ninguno de los casos evaluamos a 177 adolescentes que estuvieron en el PIVA y los evaluamos a 3 años de terminada la intervención y ninguno regresó al patrón de consumo. Sí tenían 1 o 2 recaídas por año aproximadamente, pero los que tenían mejores resultados también tenía que ver con una interacción positiva familiar. Pero tenemos varios estudios donde hemos visto que el PIVA provoca cambios en el patrón de consumo, tanto en la cantidad de consumo como en la frecuencia de consumo, principalmente en usuarios de alcohol y marihuana. Y también tenemos resultados respecto a que reducen las consecuencias negativas relacionadas con su consumo. La siguiente, por favor. Y aquí está la liga de la aplicación del PIVA. Ustedes pueden ingresar y si son terapeutas, pues pueden registrarse como terapeutas. Se les pide un correo electrónico, algunos datos. Y dentro de la aplicación, pues encuentran tanto las sesiones, cómo se trabajan, los materiales para el adolescente y también algunas cosas más que les pongo en la siguiente diapositiva, por favor. La aplicación no solamente están los materiales para el usuario, en este caso los adolescentes, sino también permite tener reportes personalizados de la actividad tanto de los pacientes como de la actividad de los terapeutas en cuanto a número de pacientes, en qué sesión va su paciente, puede promediar digamos, pues las características sociodemográficas, los cambios en patrón de consumo. Por eso tenemos visualización de estadísticas del día, semana o mes, del número de pacientes que esté atendiendo, del número de usuarios. Y también se pueden hacer los seguimientos dentro de esta aplicación. Eso sería lo que yo tengo para presentarles. Me parece que ya la última diapositiva, ya nada más de mis datos, por si quieren escribirme para mayor información. Y pues les agradezco mucho su atención. Y quedo a la orden por si hay preguntas, por si hay tiempo para preguntas, porque no sé, queda un poco de tiempo. Veo que hay algunas preguntas en el chat. ¿Cómo se evalúa la efectividad del programa? Bueno, se evalúa a través de los instrumentos psicométricos que utilizamos, que los aplicamos tanto antes de la evaluación como durante la intervención. Tenemos un autorregistro y al final de la intervención aplicamos los mismos instrumentos y luego en los seguimientos también tenemos un reporte de seguimiento. Hay algunos estudios, no todos, donde también tenemos indicadores reactivos biológicos, tiras de orina principalmente, pero no en todos los estudios de eficacia, porque también estos estudios de eficacia y efectividad pues requieren financiamiento y afortunadamente hemos logrado financiamiento generalmente a través de CONACYT o de CONASAMA en algunos momentos, pero pues no todos los protocolos de investigación son iguales, pero también hemos aplicado tiras de orina. Dice, con base en el consumo que tiene, sí, si hay indicadores de dependencia, es muy probable,
seguramente que no con este número de sesiones sale, pero puede serle útil para motivarse a hacer un cambio, porque esta intervención tiene un componente muy fuerte de entrevista motivacional que le permite a la persona ir identificando las consecuencias que está teniendo con su consumo y por qué sería importante hacer un cambio. Pero generalmente estamos hablando de usuarios que consumen 1 o 2 veces a la semana. Alcohol, hemos encontrado cambios con chavos que tienen un consumo hasta de 15 copas, consumo de marihuana todos los días de 1 o 2 cigarrillos, también hemos encontrado cambios, pero como les decía, esto también puede variar de acuerdo a los síntomas de dependencia, obviamente al patrón de consumo que tiene la persona. Pero perdón, no sé si ya yo le sigo contestando. Sí se puede trabajar de manera online, no solamente presencial. Y ya creo que son todas las. Muchas gracias por su atención. Entonces, permítame, doctor, por favor. Ahora sí. Está haciendo. Doctor. Yo no le escucho, no escucho no sé si me están preguntando algo, pero no le escucho. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Nos Sí. escucha, doctora? Sí. Traemos una última pregunta. Nosotros sí escuchamos las respuestas que usted leyó, que están en el chat, pero de manera presencial, aquí hay una pregunta y es justo en atención a la transferencia de conocimiento que hicieron ya de 2.500 terapeutas. Y nos preguntan si quisiera compartirnos sobre la cobertura y alcance del PIVA. Pues hasta ahorita ha sido muy alta, más de lo que yo esperaba en su momento cuando empecé este proceso investigativo, en términos de que la mayoría hay un estudio de hecho del maestro Raúl Martín del Campo y la doctora Silvia Morales, donde describen cuáles son las principales intervenciones que se usan en los UNEM-ESCAPA, ahora SECOSAMA, y el PIVA está en primer lugar. Es un programa que los terapeutas, porque al momento que llega el usuario al centro, pues no es que ya esté decidido exactamente qué programa, sino se decide el programa en función de las características del usuario y de la problemática que presenta. Y por lo visto, pues el PIVA sí responde a la demanda que se tiene en cuanto a los adolescentes y además yo considero que si los terapeutas que lo aplican luego lo vuelven a aplicar es porque encuentran buenos resultados. Entonces, hasta ahorita hemos encontrado pues que hay una importante transferencia y que además como hemos trabajado también en las barreras, o sea, al momento de que hemos evaluado cómo se aplica el PIVA,
pues hemos preguntado a los terapeutas qué dificultades tienen al aplicarlo para ir mejorando los procedimientos, de acuerdo a su experiencia, y creo que eso también es algo que ha ayudado a tener un programa que pueda ser adoptado más fácilmente por las instituciones que trabajan con adolescentes, obviamente, con estas características. Ya. Muy bien. Doctora, en atención al tiempo, queremos agradecerle su participación. Interesante la conferencia de la doctora sobre el